Solo en los Estados Unidos se reporta la desaparición de más de 2.300 niños todos los días. Hay innumerables razones por las que un niño puede desaparecer. Muchos huyen de hogares negligentes, otros son llevados por familiares sin custodia y tristemente hay quienes son secuestrados por extraños. Pero no todas son malas noticias. Recientemente hemos visto a varios niños regresar a casa tras estar desaparecidos durante años, muchos rebosantes de alegría al reunirse con sus seres queridos. Acompáñanos en el episodio de hoy mientras examinamos 4 casos de niños encontrados vivos años después de desaparecer. Xiao Yun. Xiao tenía solo 14 años cuando dejó la residencia de su familia en Zhejiang, al este de China, después de una intensa discusión con sus padres. Poco se documenta en línea en los medios occidentales sobre su desaparición o los detalles de su vida después, pero lo que sí sabemos es que mientras la policía estaba revisando un cibercafé en la ciudad de Hankou el 20 de noviembre de 2015, descubrieron a una mujer de 24 años usando una identificación falsa. El interrogatorio posterior llevó a la joven a revelar que ella era Xiao Yun. Había pasado la última década de su vida durmiendo en cibercafés y baños públicos. Se las arregló recolectando donaciones de personas que la veían jugar al videojuego multijugador Crossfire en esos mismos cafés y ocasionalmente trabajaba como cajera para ganar dinero adicional. Xiao le dijo inicialmente a los investigadores que sus abuelos la habían criado. Hasta el día de hoy no está claro por qué desapareció, pero los detectives en línea sospechan que su vida en casa no debió haber sido muy agradable si cortó a su familia durante una década y usó una identificación falsa para evitar a la policía o que su familia la rastreara. Según el Daily Mail, ella le dijo a la policía: "Tuve que huir de casa antes y en ese momento, cuando intenté pedirle dinero a mi papá, mis padres no me lo dieron, diciendo que debía estar mintiendo. Así que decidí huir para siempre". Pasó tiempo en numerosas ciudades a lo largo de los años. Fue multada con 1.000 yuanes, poco más de 100 libras o 130 dólares americanos por usar la identificación falsa. Y la policía contactó a sus padres para que pudieran reunirse. Su madre le dijo a los medios que no había cambiado su número desde que su hija huyó de casa, ya que siempre esperaba que se volvieran a conectar algún día. Añadió: "Tengo una personalidad obstinada y un temperamento corto, así que solía regañarla, pero ya han pasado 10 años y ahora ella es una adulta. Nunca volveré a regañarla". Se presumía que Xiaoyun había muerto hasta que la encontraron y sus padres incluso la habían eliminado como registrada en su hogar. Aunque se reunió con su familia, no está claro si tenía alguna intención de volver a vivir con ellos y las actualizaciones sobre el caso han sido inexistentes desde entonces. Jermaine Mann. Jermaine Mann, de 21 meses, fue visto por última vez por su madre en junio de 1987. El 24 de ese mes, su padre, Alan Mann, secuestró al joven durante una visita programada que tuvo lugar en Toronto, Canadá. Mann y la madre de Jermaine, Lenith Mann Lewis, se habían separado el año anterior. Lenith reportó a su hijo como desaparecido después de que Mann no regresó con el bebé. Mann utilizó certificados de nacimiento falsos y otra documentación para poder vivir bajo el radar, y Mann adoptó el nombre de Hailey de Souza. Sus documentos indicaban que nacieron en Texas y luego se mudaron a Vernon, Connecticut. Jermaine creció con la impresión de que su madre había muerto después del parto. El caso de Jermaine fue investigado por numerosas agencias de Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional, así como varias ramas de la policía canadiense. Por muchos años se desconoció el paradero exacto de Jermaine.
Su madre esperaba y esperaba el día en que ambos se reunirían, pero no fue hasta 2018 que el caso finalmente vio algún movimiento real. Ese año, en agosto, los investigadores comenzaron a hablar con los amigos y familiares de Mann, quienes sugirieron que había huido a Connecticut. Más tarde ese mismo mes, un especialista forense que trabajaba para el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados analizó una foto de Mann antes de su desaparición con el bebé y la comparó con una de su licencia de conducir de 2015 bajo el nombre de Sousa. El experto concluyó que probablemente eran la misma persona. El 26 de octubre de 2018, Mann fue arrestado en Vernon, Connecticut. La documentación que tenía para sí mismo fue marcada como falsa cuando la presentó como parte de una solicitud para una unidad de alquiler en viviendas subsidiadas por el gobierno federal. No estaba viviendo con Germaine en ese momento y no está claro exactamente dónde fue encontrado, pero los investigadores lo localizaron seguro y bien. Le dijo a los investigadores que su padre le había contado que su madre murió después de que él nació. Al escuchar que su hijo había sido encontrado, Lynette le dijo a los reporteros las palabras: «Tu hijo está vivo, lo hemos encontrado». Eso es impresionante. La pareja se reunió felizmente solo días después de que él fue encontrado. Se acusó a Mann de hacer declaraciones falsas para obtener viviendas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. En 2019, fue condenado a 18 meses de prisión por obtener ilegalmente beneficios del gobierno de Estados Unidos. Stephen Carter. Stephen Carter, vendedor de software de 34 años, siempre supo que fue adoptado. Sus padres siempre fueron directos sobre ese hecho durante su vida. También sabía que fue adoptado de un hogar de acogida en Honolulu, Hawái, cuando tenía alrededor de 4 años. Sin embargo, a medida que se hacía mayor, comenzó a preguntarse realmente sobre sus padres biológicos. ¿Qué tipo de personas eran? ¿Por qué fue dado en adopción? También quería consultar sobre su acta de nacimiento. Fue creado un año después de su nacimiento y lo listaba como medio hawaiano, a pesar del hecho de que Stephen, de cabello rubio y ojos azules, distaba mucho de parecerse a un nativo hawaiano. Un día en el año 2011, Stephen decidió navegar por el sitio web missingkids.com solo para ver si podía encontrar algo relevante. No planeaba sumergirse completamente en la idea de que podría ser un niño desaparecido, pero tenía curiosidad por ver si había alguna fotografía que se pareciera a él. Revisó las fotos de los niños reportados como desaparecidos en Hawái en los últimos 34 años y finalmente se topó con un pequeño bebé cuya imagen compuesta, envejecida, tenía un parecido sorprendente con él. Stephen recordó: «Mi primer pensamiento fue, oh Dios mío, ese soy yo». El nombre del bebé era Marks Panama Barnes y tenía solo 5 meses cuando desapareció. Nacieron en el mismo lugar, con cumpleaños separados por un día. Stephen envió la imagen a su madre adoptiva, Victoria, quien reconoció a su hijo en la imagen compuesta de inmediato. Stephen recordó que Victoria notó el parecido, pero le dijo que no podía ser él, afirmando: «Te adoptamos a los 4 años. Es imposible que hayas desaparecido a los 6 meses y que legalmente te hayamos adoptado a los 4 años». Stephen expresó lo mismo. Aún curioso sobre su pasado, contactó a la policía de Honolulu, quienes organizaron una prueba de ácido desoxirribonucleico. Un año después, las pruebas confirmaron que Stephen Carter era Marks Panama Barnes. Sin embargo, para Stephen, el misterio no terminó ahí. Al investigar el pasado familiar, descubrió que su madre, Charlotte Moriarty, había desaparecido con él en 1977, cambiando su nombre, fecha de nacimiento y la raza de su padre. 3 semanas después de que la pareja desapareciera, su padre biológico los reportó como desaparecidos. Al final, Stephen acabó en un orfanato y su madre fue ingresada en un hospital psiquiátrico. La policía nunca lo localizó en el orfanato, ya que se le dio un nombre falso y nadie supo nunca que era un niño desaparecido con un padre que lo buscaba. Victoria le dijo a ABC News:
La encontraron en una casa donde no pertenecía, nos dijeron, y alguien llamó a la policía y la encontraron con el bebé. Después de que la ingresaron en el centro de salud mental, les dijo que su nombre era Jane Amy y que el nombre del bebé era Tenzin Amy. Les dio una fecha de nacimiento incorrecta por un día. De forma misteriosa, Charlotte se fue del hospital y desapareció sin dejar huella. Continúa desaparecida hasta la fecha. Aunque su madre biológica se ha ido, Stephen pudo establecer contacto con su padre biológico, quien vivía en el norte de California. Mark Barnes le dijo a los medios, se presentó por teléfono y yo estaba absolutamente, positivamente, atónito y asombrado. Y simplemente, en una hora de conversación, intentamos ponernos al día sobre 32 años. Mark explicó que la madre de Stephen frecuentemente se iba con él, pero siempre volvía. Afirmó que, aunque nunca dejó de buscarlo, desea haberlo reportado como desaparecido antes. Agregó, no hubo un solo día en que él no estuviera en mis pensamientos. La pareja intercambió llamadas telefónicas y cartas durante años, pero la vida de Mark Barnes estuvo tristemente plagada de problemas de abuso de sustancias, lo que dificultó que Stephen tuviera una relación estable con él. Mark finalmente falleció en 2023, sin que los dos se hubieran conocido en persona. Stephen recordó que sus tías le dijeron que su madre era un espíritu libre. Charlotte y Mark se conocieron en una playa un año antes del nacimiento de su hijo. Su relación tenía muchas discusiones debido a sus diferencias. Agregó su creencia de que su madre biológica se fue a Asia Oriental para un nuevo comienzo, donde finalmente falleció. Agregó, ella siempre quiso pasar un buen rato y creo que lo encontró. Abdul Aziz Khan. Abdul Aziz Khan, a quien más a menudo se le llama Aziz, tenía solo 7 años cuando su madre, Rabia Khalid, lo llevó de su casa en Atlanta, Georgia, el 7 de noviembre de 2017. En ese momento, el padre de Abdul Khan y Khalid compartían la custodia del niño después de una separación en 2014. Después de la separación, Khalid se mudó de Nueva Orleans, Luisiana, a Atlanta después de que fue contratada para un nuevo trabajo. Ella se llevó a Aziz con ella y parecía que ella y su padre estaban criando pacíficamente juntos, con Abdul visitando regularmente a su hijo en Georgia y a veces llevándolo de vuelta a Nueva Orleans para que pudiera pasar tiempo con su familia extendida. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la batalla por la custodia que se llevaba a cabo entre los dos en Luisiana se volvía cada vez más difícil. Llegó a un punto en el que Khalid dejó de cooperar con las directivas del tribunal y alegó que el padre de Aziz era culpable de algún tipo de delito, aunque el sheriff del condado de Douglas, Darren Weekly, le dijo a los reporteros que tales alegaciones habían sido desestimadas por la policía. El sheriff declaró en una conferencia que cuando parecía que el padre obtendría la custodia total, la madre se fue con el niño. En noviembre de 2017, Khalid y su nuevo esposo, Elliot Blake Bourgeois, vendieron sus vehículos. La pareja desapareció poco después con Aziz en su compañía. 2 años después, se emitió una orden de arresto por delito grave para Khalid por secuestrar a su hijo. Pronto, los alguaciles de Estados Unidos centraron su atención en el caso mientras los investigadores en Luisiana luchaban por hacer algún progreso. En 2022, Misterios sin resolver presentó el caso en uno de sus episodios. Durante años, el paradero exacto de Aziz y su madre permaneció desconocido. No fue hasta el 23 de febrero de 2025 que finalmente fue localizado en el condado de Douglas, Colorado, cuando la policía fue enviada a una casa en el área de Highlands Ranch para investigar un robo en progreso. Las autoridades habían sido contactadas por el dueño de una casa que estaba vacía y en venta cuando notaron a varias personas en sus cámaras de vigilancia ingresando ilegalmente a la propiedad. A su llegada, la policía descubrió un coche estacionado en la entrada que contenía a 2 niños pequeños. Justo después, un hombre y una mujer salieron de la casa. Le informaron a las autoridades que eran asociados del agente inmobiliario, pero los investigadores hallaron inconsistencias en su relato. También notaron que la pareja estaba muy nerviosa y más tarde establecerían que sus identificaciones eran falsas.
5 horas después, la policía conocería la verdad. Un escáner de huellas dactilares en la escena identificó a Khalid. Poco después, se estableció que el niño mayor en el coche era Aziz, quien ahora tenía 14 años. Tanto Khalid como su esposo fueron arrestados por varios cargos, incluyendo secuestro de segundo grado, falsificación, robo de identidad, allanamiento de morada y proporcionar información falsa a las autoridades. Su fianza se fijó en 1 millón cada uno. Los investigadores declararon que se desconocía cuánto tiempo habían estado en el estado o cómo llegaron allí. También es incierto para el público si el segundo hijo es un hijo biológico de la pareja. En informes recientes, las autoridades declararon que no sabían qué hacía la pareja en la casa desocupada. Más tarde ejecutaron una orden de registro para poder revisar la propiedad donde vivía la familia. El sheriff del condado de Douglas, Darren Weekly, cree que ambos niños fueron instruidos sobre cómo responder a las autoridades. Como cuando las autoridades se acercaron al par en el vehículo, inmediatamente llamaron a Khalid y Bourgeois. Los investigadores afirmaron que las circunstancias de la vida de Aziz en Colorado son inciertas. No han dicho si estaba asistiendo a la escuela o usando un nombre falso en ese momento, aunque notaron que ambos niños al menos parecían estar sanos y en buenas condiciones. Se encontraron varios documentos en el vehículo que están siendo investigados. El caso sigue en proceso. Las autoridades están pidiendo a cualquier persona con información sobre el paradero de Aziz en los últimos 7 años que se ponga en contacto con Metro Denver Crime Stoppers al 7209137867. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus pensamientos y reacciones, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.